Hola, bienvenidos a Electrónica Analógica. Hoy vamos a ver polarización del VJT por divisor de voltaje. Este método de polarización por divisor de voltaje es este circuito. ¿Qué ventajas se tienen o por qué razón se usa? Digamos que es el más utilizado. ¿Qué ventaja nos ofrece? Pues la ventaja que nos ofrece, al igual que el circuito estabilizador emisor, es que es menos sensible a las variaciones de beta y entonces ayuda a tener un circuito mejor estabilizado cuando lo utilizamos como amplificador. Entonces este circuito nos permite una mejor estabilidad del circuito a los cambios de beta del transistor. Entonces, por lo tanto, este es muy utilizado y de esa forma este, vamos a analizarlo para entender cómo obtener los valores de voltaje colector emisor de operación, corriente de colector, corriente de base de operación, y con eso obtenemos los demás parámetros que se necesiten aquí en el circuito. ¿Cómo analizamos el circuito? Pues igual que lo hicimos en nosotros, vamos a desglosarlo o a dividirlo en un circuito más pequeño. Bueno, más pequeño, sino equivalente para entenderlo. Vamos a poner aquí, separar las fuentes en dos fuentes para que podamos entenderla de forma que sea más claro cómo lo estamos haciendo. ¿Ok? Aquí tenemos ya el circuito dibujado, redibujado, poniendo la fuente de este lado para separar esta parte aquí. Que lo entendamos, recordemos que como el análisis es de corriente directa, los capacitores pues no juegan en este circuito. Este es el circuito que tenemos y aquí tenemos la malla de entrada, en la que vamos a analizar, es la que está aquí. Esta es la malla de entrada, recuerden, todo el análisis siempre es igual. Esta es la malla de entrada. Sin embargo, este circuito, pues no es un circuito eh, a simple vista fácil de determinar. Podríamos usar métodos de mallas, y encontrar aquí las corrientes, utilizando el método de mallas. Mas, sin embargo, el método que se utiliza para hacer esto más entendible y más sencillo es utilizar el método de Thevenin. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin de este circuito, porque acuérdense que estos valores se encuentran en las terminales donde queremos verlo. Vamos a poner que esta es nuestra terminal A y nuestra terminal B, aquí donde se obtiene en A y B, el voltaje AB es el voltaje Thevenin. Y la resistencia Thevenin es la que ve en estos dos puntos, de aquí para acá, cuando la fuente está en cortocircuito. La fuente de voltaje, se acuerden, se ponen en corto, la fuente de corriente se abren. Entonces, cuando queremos encontrar la resistencia Thevenin es la que ve en estos dos puntos. Entonces, eso lo vamos a encontrar aquí para sustituirlo en este circuito. Muy bien, ¿cómo encontramos el voltaje Thevenin? Pues prácticamente este circuito es un divisor de tensión, por eso se llama polarización de VJT por divisor de voltaje, porque este circuito que está aquí es un divisor de tensión, y entonces el voltaje Thevenin es el que tenemos en la resistencia 2 que está aquí. Entonces, el voltaje Thevenin es igual a la resistencia 2 por el voltaje de entrada entre la suma de las resistencias. Si no recuerdan cómo hacerlo, vayan a un libro de circuitos eléctricos o en el video que yo tengo de circuitos eléctricos de voltaje Thevenin, cómo se calcula para que lo recuerden si no se acuerdan. Entonces, de esa forma lo encontramos. Y la resistencia Thevenin, pues, visto desde este punto de vista, desde A y B, esta resistencia cuando la fuente está en corto, si ponemos aquí la fuente en corto, la hacemos tierra o la hacemos corto para el análisis
de la resistencia Thevenin y estas dos resistencias nos quedan en paralelo. Entonces quiere decir que es R1 por R2 entre R1 más R2. De esa forma encontramos el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. Lo que nos daría el siguiente circuito, ya con eso equivalente, lo que obtengo es el circuito redibujado ya con lo que encontré, es RC, RE. Esta es la resistencia Thevenin, normalmente la llamamos RBB y el voltaje Thevenin RBB. ¿Sí? Aquí le vamos a poner voltaje de la base y resistencia de la base. La podemos encontrar con esos nombres, entonces ya lo tenemos aquí. Este valor hecho y ya prácticamente el análisis es el mismo. Aquí encontramos IB y aquí en esta malla de salida vamos a encontrar el voltaje colector emisor. Si queremos encontrar aquí IB, pues IB es muy sencilla, si ya no la sabemos, ya no tenemos que hacer todo el análisis. Aquí a simple vista sabemos que es BBB menos el voltaje base emisor de operación entre RBB más beta veces RE. Entonces, este es exactamente el mismo análisis que hicimos en los ejemplos anteriores. Ahorita no tiene caso volverlos a repetir, lo podemos hacer o podemos regresar al video anterior o a los anteriores y ver cómo se hizo el análisis de la malla de entrada y cómo encontramos IB. Ahorita no tiene caso que me ponga a hacer otra vez todo. Y aquí tenemos ahora para encontrar el voltaje de colector emisor de operación, que es el que está en la malla de salida, que está aquí. También es la misma fórmula que vimos anteriormente. Y el voltaje de colector emisor es igual a VCC menos la corriente del colector que multiplica a RC más RE. Sí, porque recuerden que R es aproximadamente igual. La corriente de NIE, perdón, es aproximadamente igual a la corriente de IC, por esa razón la estoy poniendo así. Entonces, ahí tenemos ya el voltaje colector emisor y la corriente de la base. Realmente aquí la parte, digamos, complicada de este problema sería hacer este análisis para encontrar el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin, que la deberíamos de estos puntos. Y es obviamente este circuito Thevenin que se calculó, que este es el circuito Thevenin, es la resistencia Thevenin, perdón, el voltaje Thevenin, la resistencia Thevenin y los puntos A y B. Esto es lo que se encuentra y se sustituye en lugar de esta parte de aquí. En lugar de esta parte de aquí, la sustituimos por esta parte aquí y nos queda este circuito, porque aquí sería el punto A, el punto B que va en tierra. Con estos dos puntos los sustituimos con el circuito que encontramos, que son estas las ecuaciones para encontrarla. Y recuerden, pueden ir al video de circuitos eléctricos para ver el voltaje Thevenin, el equivalente Thevenin, y lo ponemos de esta forma. Esta es la malla de entrada que ya sabemos cómo calcular, que ya lo hicimos en los ejemplos anteriores. Esta es la malla de salida para encontrar el voltaje ese colector emisor, que también lo vimos en los videos anteriores. Entonces, por lo tanto, digamos, así que el análisis es el mismo. Vamos a hacer un ejemplo para que nos quede más claro cómo solucionar un problema. Muy bien, ya dibujé el circuito. Bueno, le puse los valores al circuito. Lo que nos está pidiendo es determinar voltaje colector emisor y corriente de colector. Es el mismo circuito. Tenemos el circuito con divisor de tensión. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. Vamos a calcular la resistencia Thevenin. La resistencia Thevenin es igual, acuérdense que es R1 en paralelo con R2 y esta es la fórmula.
R1 por R2 entre R1 más R2. R1 vale 39 kilos por R2 que vale 3.9 kilos entre R1 más R2 que son 39 kilos más 3.9 kilo ohms. Esto me va a dar 3.55 kilo ohms. Si los cálculos de Igor son correctos. Ahora vamos a encontrar el voltaje Thevenin. El voltaje Thevenin, recuerden que es la resistencia R2, porque es la que está aquí entre las terminales A y B, es la que está viendo por divisor de tensión, es R2 por VSC entre R1 más R2. Aquí hay que poner atención, no se confíen ustedes en los nombres de las resistencias, si se llama R1, R2, se pueden llamar de cualquier forma. Lo que tenemos que saber es que tienen que ser estas resistencias, se puede llamar RA, se puede llamar RB, o R1000, R500. Entonces lo que tenemos que entender es que es el paralelo de estas dos resistencias, y cuando encuentro el divisor de tensión es la resistencia que tengo aquí conectada de la base a tierra por el voltaje de alimentación entre la suma de las dos resistencias, no importa cómo se llamen, no se queden con la idea de R1 y R2 porque se puso en el ejemplo, pero se les pueden cambiar en algún ejemplo solamente para que veamos si están poniendo atención o si lo hacen solamente de forma automática. El análisis tiene que ser hecho, o sea, tenemos que analizar, no memorizar, no se vayan a aprender que es R2 por veces entre R1 más R2, porque si no, pueden equivocarse. Entonces mejor apréndanse que lo que tienen que hacer es calcular el voltaje entre estos dos puntos, el voltaje Thevenin entre dos puntos, que siempre va a ser la resistencia que está en A y B por el voltaje de alimentación entre la suma de las dos. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, R2 son 3.9 kilos por VCC, que no se los puse aquí. VCC es de 22 volts. Me va a ponerles esta parte. Entonces son 3.9 kilos por 22 volts entre la suma de las dos, que son 39 kilo ohms más 3.9 kilo ohms. Esto nos va a dar un total de 2 volts. Si los cálculos de Igor son correctos, nos da 2 volts. Entonces, de esta forma ya tenemos el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. Recuerden que el circuito nos queda dibujado de esta forma. RM, RC, BBB, que es el voltaje Thevenin, y RBB, que es la resistencia Thevenin, y voy a encontrar la corriente IB aquí, en esta malla. Y acuérdense, aquí lo vamos a poner, 0 es igual a menos su BBB, más, siempre es más, la resistencia es IB por RBB, más, aquí entramos por el más, acuérdense que aquí está el voltaje base emisor, aquí tenemos el voltaje base emisor, déjenme lo pongo aquí para que se acuerden. Fíjense que aquí está el voltaje base emisor. Y esta es la parte positiva, entonces estamos por el más. Sería más el voltaje base emisor. Más. Sigue la resistencia es beta veces más 1 RE por IB. Acuérdense porque aquí pasa IE y es beta veces más 1 IB por RE. Entonces ya nos queda aquí que IB es igual a VB menos el voltaje base emisor entre RBB más beta más 1 RE. Esto nos va a dar 2 volts menos 0.7 volts entre RBB, que vale 3.55 kilos, más
101, porque beta vale 100, 101 por RE que vale 1.5 kilo ohms. Y esto me va a dar igual a... ¿Cuánto me da igual, Igor? 8.38 microamperes. Muy bien, ya está. Ahora ya con ese valor vamos a calcular IC. IC es igual a beta veces IB. Entonces beta vale 100 por IB que vale 8.38 microamperes. Esto nos va a dar, según las cuentas de Igor, 0.838 miliamperes. ¿Ok? Aquí son microamperes, perdón. A lo mejor dije milis, aquí son 8.38 microamperes. Y de esa forma obtenemos IC. Ahora queremos obtener voltaje colector emisor. Y recuerden que voltaje colector emisor es de la malla de salida y es igual a OVCC menos IC que multiplica a RC más RE. Esto nos va a dar igual a 22 volts menos IC que vale 0.838 miliamperes por 10 kilos más 1.5 kilos. Esto me va a dar igual a 22. Ya tengo aquí menos. A ver, Igor, multiplícame 11.5 Sí. por .838. Por .838. Sí. 11.5 por .838. 9.637. 9.637 menos 22. Menos 22. 12.363. 12.363 volts. Esto sería el voltaje colector emisor que me están pidiendo. Aquí lo que debemos recordar es que los capacitores no juegan porque estamos trabajando en corriente alterna y por lo tanto no tienen aquí nada que hacer para encontrar estos valores. Los ignoramos y todo lo que esté conectado después de los capacitores para acá o para acá no se toma en cuenta. Esto cuando hagamos el análisis de pequeña señal o en corriente alterna, ahí sí van a tener que tomarse en cuenta y tomarse en cuenta su valor para que podamos trabajar con ellos. Pero ahorita para análisis de corriente directa no se necesita para nada los capacitores. Ok, ya por último, algo que quiero mencionarles, y es algo que vamos a ocupar más adelante. Hay un análisis que se llama análisis por recta de carga. Yo no hago el análisis aquí por recta de carga porque lo tenemos que hacer forzosamente, o tenemos que utilizar la recta de carga más adelante. Entonces, ahorita me interesa sacar los valores y hacer la recta de carga, pues aparte de que se me complica hacer el dibujo de la recta, para tener los valores es un poquito más complicado, pero lo pueden ver en el libro de Boylestad y ver esa parte. Pero sin embargo nos van a pedir siempre, más adelante, que calculemos el voltaje colector emisor de saturación y la corriente de colector de saturación. Obviamente la de corte va a tener un valor, bueno, déjalo pongo también, el voltaje colector emisor de corte y la corriente de corte, para ponerlo así, para que lo entendamos. Aquí, cuando analizamos este circuito y queremos encontrar este voltaje en saturación o en corte,
pues vamos a ver que está definido o va a variar dependiendo de cuánta corriente esté pasando a través de esa resistencia, porque el valor que tengamos aquí, obviamente, es la diferencia de la fuente menos la caída en esas dos resistencias. Entonces, cuando tenemos cero corriente fluyendo en el transistor por la base, cuando I ve cero, esto es corte. Si I ve cero, entonces IC es igual a cero. Esto es corte. Y si IC es cero, si no hay corriente fluyendo por aquí, entonces la caída en RC es cero y la caída en R es cero, y por lo tanto el voltaje colector emisor se hace exactamente igual al voltaje de polarización. Entonces el voltaje colector emisor de corte es igual a VCC. Ahora, ¿qué pasa cuando están en saturación? Bueno, para calcular la corriente de saturación, la corriente de saturación va a ser cuando este voltaje es cero. Entonces la corriente de saturación se calcula cuando el voltaje colector emisor de saturación es igual a cero. Así calculamos el voltaje colector emisor de saturación. El voltaje colector emisor de saturación es cero. Y la corriente de saturación es una corriente que no importa cuánto crezca la corriente de la base, la corriente de saturación ya no va a ser mayor que ese valor. Recuerden, IB gobierna el valor de I saturación, o de IC, perdón. IB regula el valor de IC. Más sin embargo, va a haber un valor que aunque IB sea más grande, IC no va a poder crecer arriba de esos valores porque está limitada por RC más RE. Entonces, aunque IB se incremente, va a llegar un momento en que IB multiplicada por beta ya no va a ser que IC crezca, porque IC no va a poder crecer porque esta resistencia la limitan. Entonces, cuando el voltaje colector emisor es cero, IC va a estar definida por VCC entre las dos resistencias RC más RE, porque recuerden que en la fórmula que tenemos, siempre tenemos que es VCC o IC, perdón, VCE es igual a VCC menos IC por las dos resistencias, pero si este valor de aquí es cero, o sea, si VCE es cero, tenemos, bueno, déjenme lo pongo para que entiendan, VCE tenemos como VCC menos IC por R1 más, perdón, por RC más RE. Si este valor se hace cero, entonces IC la despejamos de aquí y obtenemos esto que está aquí. ¿Ok? Y esa sería la corriente de saturación que vamos a ocupar más adelante. En algunos problemas les piden que les calculen. Bueno, pues esta es la forma de calcularlos si se los piden. Siempre recuerden que la corriente de corte es cero, el voltaje de corte es VCC y el voltaje de saturación es cero y la corriente de saturación se calcula con esta fórmula. Aquí igual, VCC es el nombre que yo le puse aquí, pero se puede llamar diferente, ¿verdad? Entonces, tiene que ser este valor el que polariza aquí el circuito, el que ustedes tienen que tener aquí. Normalmente se llama VCC, pero le pudieran poner diferente, entonces tienen que tomar eso en consideración. Ok, los veo en el siguiente video.